Ahora sí, bueno, muchísimas gracias entonces a todas y todos. Y bueno, lo que quería contarles también es un poco parte de la experiencia que hemos tenido en la red de pobreza energética a propósito del proceso constitucional que se produjo en Chile, que se inició a partir del 2019, octubre, y que, bueno, culminó hace un par de días atrás, que, bueno, lamentablemente para nosotros, bueno, no fue el resultado esperado, ¿sí? Entonces, tiene que ver un poco con esa reflexión y con ese trabajo que realizamos durante todo este periodo, y que básicamente tiene que ver un poco con esta idea que tratamos de asentar y que tiene que ver un poco con el concepto del derecho a la energía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, para dar un poco el contexto de lo que se hizo y de lo que pretendemos seguir haciendo, porque esto no se va a detener, por supuesto, es partir un poco esta idea de la noción de que los derechos sociales son derechos exigibles, ¿sí? Y en ese sentido, ¿por qué son derechos exigibles? Porque para nosotros, de alguna manera, el gran paraguas, el gran soporte que tienen los derechos sociales son precisamente que están dentro del sistema de derechos humanos, ¿sí? del sistema internacional de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, para poder entender la energía en ese contexto, entonces tenemos que partir de la base o de la idea de que, de alguna manera, los derechos humanos han ido evolucionando, ¿sí? Han ido evolucionando en el sentido que tenemos derechos, estos derechos de primera generación, que son los famosos derechos civiles y políticos, ¿sí? Son esos derechos que se conocieron y dieron la luz a partir de la Revolución Francesa, que son aquellos derechos clásicos como el tema del derecho a la libertad, el sufragio, la división de poderes, etcétera. Bien, y en ese sentido, bueno, un segundo paso a este respecto tiene que ver un poco con esta segunda generación de derechos, ¿sí? Que viene a complementar todo aquello que quedó de alguna manera disperso, no quedó asentado, no quedó integrado a los derechos de primera generación, y que tiene que ver un poco con esta idea de los derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos más bien de ciertas colectividades o ciertos grupos que vienen de alguna manera a hacerse presente y a exigir, sobre todo hacia el Estado, perdón, a exigir un rol mucho más activo en la protección, primero en la protección, garantía, tutela y reconocimiento de este tipo de derechos. Y aquí de alguna manera encontramos ciertos derechos ya, por ejemplo, derecho a participar en las organizaciones sociales, la participación política, todos esos derechos que tienen que ver un poco más con colectividades. Y una tercera gran conquista, si uno quiere verlo de esa manera, tiene que ver con esta noción de los derechos humanos de tercera generación, o derechos de los pueblos, ¿sí? Ya derechos de colectividades, derechos de grupos mucho más amplios, ¿sí? Que incluyen no solo esta noción que teníamos en los derechos de segunda generación, sino que también incluye derechos incluso de los pueblos, o como se denominan, derechos de solidaridad, en el sentido de que se expande esta segunda generación hacia todas aquellas situaciones no contempladas en esta segunda generación, perdón. Tiene que ver con esta idea de incorporar a la naturaleza, tiene que ver con esta idea de incorporar los derechos sobre el medio ambiente, los derechos particularmente de los pueblos originarios, y dentro de esa generación es donde encontramos las primeras nociones en torno a la energía como un derecho humano, ¿sí? Y eso por un lado. Por otro lado, también ir despejando este famoso mito, que en realidad ha sido más construido por los politólogos que por los juristas, esta idea de que existe una cierta diferencia entre lo que eventualmente son los derechos civiles y políticos versus los derechos sociales, Y esta dicotomía, que se denomina la tesis del defecto de nacimiento,
tiene que ver un poco con ciertos parámetros que se utilizan. Por un lado, que eventualmente los derechos civiles y políticos implican obligaciones negativas o de abstención o de prohibiciones de actuar por parte del Estado, y por otro lado, que los derechos sociales son más bien prestaciones o suministros de bienes y servicios u obligaciones de conducta desde el Estado hacia los ciudadanos. ¿Sí? Eso tradicionalmente eso se ha sostenido, y eso se ha sostenido para de alguna manera justificar que los derechos sociales son más bien derechos programáticos que se incorporan en las constituciones, ¿sí? Son derechos programáticos en el sentido de que se entienden de que son meras declaraciones declaraciones o proyectos hacia dónde avanzar. Y bueno, bajo ese discurso se entiende entonces de que no son derechos exigibles. Ahora bien, lo que nosotros entendemos a este respecto, y basado en el avance que ha tenido el derecho internacional de los derechos humanos particularmente, es que esta es una falsa dicotomía. Una falsa dicotomía en el sentido de que no existiría una diferencia sustancial entre lo que es un derecho civil y político y un derecho social. Por ejemplo, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un derecho clásico que se levanta como un derecho civil y político. Y se dice que el Estado estaría cumpliendo con este deber, con la protección de la propiedad, al abstenerse al realizar Estado cualquier conducta que atente a mi propiedad, pero también que proteja que el resto de los ciudadanos y ciudadanas no interfiera en el goce, uso y disposición que yo haga en mi propiedad. Ahora bien, nos podemos preguntar también, ¿cuánto es lo que gasta el Estado en cumplir ese deber? Entonces uno ahí encuentra tribunales de justicia, policía, sistema jurídico. Entonces finalmente esta obligación que se plantea en principio como una abstención también genera gastos, también genera prestaciones o ciertos suministros de bienes y servicios para que se proteja esa propiedad. Y así, por ejemplo, también podemos ir haciendo el ejercicio con el derecho a voto. Derecho a voto, que el Estado debe garantizar mi acceso y, digamos así, proteger que yo pueda votar, pero así también el Estado tiene que, de alguna manera, generar toda una serie de servicios para que yo pueda votar. Entonces, esa es la discusión que para nosotros resultó interesante y que de alguna manera va sosteniendo lo que vamos a entender respecto a la energía como un derecho humano. Entonces, ¿cómo debemos reinterpretar entonces? ¿Cómo debemos entender? Entonces, más que esta idea de dicotómica entre derechos civiles y políticos y entender, por otro lado, los derechos sociales, lo que más bien existirían son una escala de obligaciones por parte del Estado, ¿sí? Una escala de obligaciones en el sentido de que deben existir obligaciones de respetar, ¿sí? Y esa obligación de respetar se trata en no intervenir, no obstaculizar ese derecho, cualquiera sea, civil o político, o sea, aquí ya la distinción no existe. Obligación de proteger, impedir que terceros interfieran en mi propiedad, obligación de garantizar, ¿sí? Que supone que el titular de ese derecho pueda acceder, ¿sí? O bien, cuando no puede hacerlo sí mismo, el Estado generar esas condiciones, y finalmente entender que existen obligaciones escalares de promover, ¿sí? O sea, desarrollar esas condiciones institucionales, sociales, jurídicas, para que el titular pueda, digamos, tener ese goce completo de este derecho, ¿sí? Sea el que sea. Como les dijo, como les decía, esa distinción ya de alguna manera a través de esta escala de derechos se diluye, ya no existe. Entonces, de alguna manera, la siguiente pregunta es, bueno, asentado de que es un derecho humano y que tiene un fundamento internacional, bueno, ¿cuál es el problema para hacer justiciable este derecho? ¿Sí? Porque de alguna manera puede decir, el derecho existe como derecho humano, pero ¿cómo yo recurro, cómo voy a un tribunal para ser exigible? Y ese es un segundo problema que nos planteamos, y ese problema, de alguna manera, lo empezamos
distinguir o a dilucidar a partir de lo que es la integración normativa, integración normativa en el sentido de que cómo los países, los distintos países en el mundo, integran en sus legislaciones internas estos principios o tratados internacionales, ¿sí? Entonces, para nosotros, ahí está uno de los principales o el principal problema en los sistemas normativos. Entonces, en ese sentido, generalmente la institucionalidad de todos los países se plantea como una especie de pirámide, la famosa pirámide de Kelsen, le dicen los abogados, pero en el fondo se traduce en esta idea de que en la cima, la principal norma jerárquica es la constitución política, y a partir de ahí va bajándose. Tenemos las leyes, decretos, ordenanzas, y cada país tiene una adecuación distinta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el estatus o la jerarquía que se le entrega a estos tratados internacionales, particularmente sobre derechos humanos, dentro de los sistemas internos? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos, en el fondo ya despejada esa incógnita, es que de alguna manera cada uno de los países, al tratar de hacer esta bajada a nivel internacional, lo que ha hecho también ha sido una especie de reinterpretación de su sistema a la luz de lo que son, digamos así, las distintas escalas jerárquicas que le asignan los tratados internacionales. En ese sentido, muchos países, afortunadamente cada vez son menos, entienden que los tratados internacionales son subsidiarios a la legislación nacional. Esto quiere decir que de alguna manera cuando mi legislación interna en el país no dice nada, el tratado internacional puede servir para llenar ese vacío jurídico. Esa es la lógica. Un paso más adelante. Julián, te voy a moderar un momento. Recordarte que faltan 5 minutos, 6, algo así, más o menos. ¿Vale? Ok. Perfecto. Gracias, Andrea. Entonces, el paso siguiente es cómo se ha entendido también, es que son complementarios, en el sentido de que, bueno, cuando tengo una norma interna sobre esa materia, el tratado viene a completar aquella o a especificar cómo se va a entender ese derecho. Y finalmente, una tercera forma de entenderlo es la reciprocidad, en el sentido de que existe una retroalimentación entre lo que es la legislación interna y la legislación nacional. O sea, de alguna manera existe una casi aplicación directa. Y bueno, aquí voy a pasar rápido entonces cómo se ha manifestado la Constitución, cómo se ha manifestado dentro de distintos instrumentos internacionales la energía. Bueno, un primer elemento ha sido este tratado de 1981, donde se habla sobre el acceso a la energía, pero aquí está limitado solamente a energía eléctrica. Un segundo tratado, tratado internacional relevante, sí, tiene que ver un poco con lo que fue el famoso Programa 21 que emanó del Tratado de Río, que si bien no hay una referencia directa, sí hay ciertos documentos donde se alude a la energía y la importancia de la energía dentro del desarrollo, particularmente el desarrollo económico y social. Un tercer gran documento es el famoso Objetivo de Desarrollo Milenio, que también tampoco alude de manera directa, pero sí en las actas y en distintos documentos que lo complementan, se alude a la necesidad de incorporar a la energía dentro de estos grandes objetivos. Bueno, y tenemos, por supuesto, en lo que fue el año 2012, la gran declaración del Año Internacional de Energía para Todos, donde de alguna manera ya se consagra la necesidad o la importancia de la energía, y esto que finalmente decanta o llega a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Que es el famoso ODS número 7, donde se habla de la necesidad de la energía. Entonces, en Chile lo más relevante aquí, les voy a dejar señalado, es la energía, la Política Nacional de Energía del año 2015, y la revisión en el año 2020, donde se incorporan dos elementos. Uno, la pobreza energética se reconoce como un concepto necesario que esté incorporado, y el otro, el derecho a la energía. Y bueno, en ese sentido, fue como desde la red
fuimos construyendo esta idea, esta noción, y presentamos un primer documento, realizamos un primer documento donde consagramos, o sea, los ciertos pilares fundamentales para entender la energía dentro de las constituciones, particularmente el derecho a la energía. Luego hicimos en otro documento un trabajo mucho más acabado, donde ya de alguna manera bajamos esto a un nivel normativo, y de cómo debería ser, cómo se debería entender la energía, primero como derecho y luego como un bien público, y esto es fundamentado o entendido de cómo nosotros entendemos a la energía. Y en ese sentido entendemos a la energía también, como señalé, en múltiples escalas, como un nivel fundamental de derecho a la energía, donde está el mínimo vital y los derechos de acceso, un nivel incremental que vendría a ser un poco más, una bajada más de tipo legal, donde está ya el derecho a la asequibilidad y al acceso a la información, y un nivel suplementario, donde de alguna manera ya vendrían a ser una especie de compilación de decretos o políticas públicas, donde ya está el derecho a seleccionar tipo de energía o a reconocer esta relación entre consumidores y prosumidores, ¿sí? Y generadores. Y bueno, esto no fue nuevo, por supuesto, para nosotros, sino que también nos basamos en muchas otras normativas internacionales, ¿sí? Particularmente eso voy a dejar la presentación y la van a ver ahí, ¿sí? Respecto al derecho a la energía, y bueno, también otra gran herramienta que utilizamos, que necesitamos para fundamentar, y que les decía que era el pilar del derecho a la energía, el primer pilar, que es el mínimo vital de energía, y el mínimo vital también lo fuimos bajando a partir de ciertas, bueno, particularmente de la Declaración de las Naciones Unidas, ¿sí? Del año 48, pero también encontramos elementos o consagraciones tanto a nivel legal como jurisprudencial del tema de la energía, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco con entender no solo la energía como derecho, sino que también como una especie de fundamento para el ejercicio de otros derechos y para el ejercicio de una vida, o para el reconocimiento de una vida digna, ¿sí? Y el reconocimiento de esa vida digna está basado en los famosos DLS, los Decent Living Standards o mínimos morales, donde uno puede ir fundamentando también no solo el derecho a la energía, sino también ciertos estándares mínimos para que se entienda de alguna manera la satisfacción de ese derecho. Y aquí voy a avanzar un poco en esta idea y les voy a mostrar un poco cuál fue finalmente la propuesta, cómo quedó la propuesta constitucional en Chile, que fue el artículo que fue consagrado en el artículo 59, donde de alguna manera se reconoce este derecho mínimo vital de energía para toda persona y el deber del Estado de garantizar este acceso equitativo, ¿sí? Y por otro lado, o sea, que tiene que ver con la idea de la energía como derecho humano, y por otro lado esta noción de que el Estado debe regular y fomentar una matriz energética limpia, descentralizada, basada en energía renovable, y que la infraestructura energética particularmente es de interés público, y la necesidad de fomentar las empresas cooperativas. Y eso es, en el fondo, también lo que entendíamos la energía como bien público. Y finalmente, bueno, esto voy a pasar rápido, que tiene que ver un poco con lo que se complementaba dentro de la propuesta constitucional para entender la energía como un derecho y como un sistema integrado dentro de la protección, particularmente de la naturaleza y de alguna manera dentro del estatus de un bien común natural. Bueno, pero no haberme pasado y que se haya de alguna manera entendido la propuesta y lo que fue todo este trabajo que realizamos en la red.